Hola a todos, bienvenidos a Psicobélicos, un podcast donde hablaremos acerca de que el estigma también mata. Esta sección, digamos que sabemos que le hemos botado mucha popó a los médicos. Este no va a ser diferente. pero quisiéramos escuchar sus historias, quisiéramos también saber cómo los psiquiatras cometemos tantos errores, que no somos perfectos, no estamos exentos de estos errores. Pero hoy vamos a hablar cómo siempre se le echa la culpa a la salud mental de todo lo que pase, en especial cuando una persona ya tiene un diagnóstico mental. Sí, yo creo que es importante esa aclaración del principio. También un poco añadir que no es nuestra intención irnos en contra de ninguna especialidad médica, ni en contra de los médicos, ni en contra realmente de nada. O sea, no es irnos en contra. Simplemente es un poco plasmar lo que hemos evidenciado y no solo lo que hemos evidenciado con otros médicos, sino con otras personas que trabajan en el sector salud, con el sistema mismo y con nosotros los psiquiatras, y metamos ahí a los psicólogos y psicólogas y trabajadores sociales, y bueno, que son mucho más cercanos a nosotros. Claro. Sí, no es que tengamos nada contra los médicos. Y es importante, digamos, que un poco para cerrar esta seguidilla que hemos tenido de videos, respecto a salud mental, cerrarlos con un poco acerca del estigma que hay con los pacientes que tienen diagnósticos de salud mental, no solo en el ámbito médico, en la salud, sino también en la sociedad. Sí, y pues digamos que hicimos la residencia en un hospital, hemos vivido la vida profesional, digamos, de especialistas, pues viendo pacientes de psiquiatría, porque por si no saben, somos psiquiatras. Sí. Em, pero sí, digamos que también el plan es un poco hablar de eso y de cómo también da mucha, no sé si a usted le pasa, Gabicito, pero a mí me pasa mucho que me da mucha impotencia a veces, como precisamente esas cosas que terminan sucediendo con los pacientes, y los pacientes mismos son, aparte a veces son preciosos porque son como, em, me está dando esto, pero el internista dijo que era por el medicamento y pues no tiene ninguna asociación con el medicamento, pero pues el internista sí es el medicamento, sí es la ansiedad, sí eso es la depresión. Y pues no, a veces simplemente incluso nosotros nos desfasamos, o sea, ¿no? Un trastorno de ansiedad y termina siendo un infarto. Esas cosas pasan. Sí, lo que pasa es que existe una tendencia a que se le atribuyan todos los síntomas mm, físicos a una enfermedad mental cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad mental. Iba a hablar un poquito de eso y no, Pero no, más adelante, o sea, nos adelantamos. no, iba a Ah, hablar que no es tan diferenciado, o sea, el tema de, porque me pasa mucho que yo les digo, ¿sufres de alguna enfermedad física o mental? Es lo mismo, o sea, las enfermedades mentales tienen evidencia científica de ser enfermedades, y precisamente por eso tienen manejos específicos para ciertas cosas. Entonces, las enfermedades físicas y las enfermedades mentales es como una manera muy antigua, pero en realidad como la única manera en la que hemos encontrado como dividir las situaciones. Pero las enfermedades mentales y las enfermedades físicas, ambas son enfermedades y ambas tienen la misma importancia. Entonces, solo quería hacer esa aclaración porque evidentemente siempre utilizamos esa manera de clasificación, pero enfermedad es enfermedad y ya sabemos que la mayoría, no sé si la mayoría, pero ya sabemos muchas alteraciones que ocurren en los trastornos mentales, que nos facilita mucho también llamarlo como enfermedad. sí, sí, pues muchas gracias. Son, sí, sí, pero a veces es importante hacer la división. Es que Es complicado. claro, es bastante complicado. em, pero lo que les decía, cuando una persona tiene un diagnóstico en salud mental o de salud mental, digamos que todo lo que pasa alrededor en su mundo, o sea, las personas de afuera empiezan a atribuírselo a su diagnóstico. Entonces, porque es que no es solo los síntomas físicos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que hospitalizan a una persona porque se puso triste? Pero como tiene el diagnóstico de depresión, hay que hospitalizarlo porque se puso triste. O sea, las emociones tampoco son válidas. Ujú. Las emociones son parte del trastorno. O todos los problemas que hay en un hogar, que eso tiene un nombre. La emoción expresada, creo que se llama eso. Sí, el doctor Oviedo debería. Esa vaina.
que es como todo lo malo que pasa en esta casa es por culpa del enfermo mental. Es que sí termina siendo como el chivo expiatorio. Y creo que en todos los sistemas. Pero sí, evidentemente, las disfunciones familiares y todo el tema siempre terminan siendo entonces culpa precisamente de esto. Y pues sí, o sea, existe no solo el estigma, sino existen muchas cosas alrededor de una enfermedad mental que también facilitan a que eso sea así. Em, pero también indigna mucho, digamos, que tenga tanto peso y sea tan difícil, porque es difícil poner un diagnóstico psiquiátrico, porque no es cool, es una enfermedad. Ser neurodivergente no es cool, es una enfermedad, pero soy neurodivergente, o sea, cool, creo que todos somos neurodivergentes. Sí, porque Pues todos pensamos diferente, todos tenemos una vida diferente, todos tenemos algún rayecito, o sea, nadie tiene el mismo cerebro neurotípico que el mismo cerebro, todos los neurotípicos tienen el mismo cerebro. Perdón, es una cosa que me irrita profundamente, pero al tiempo es como, cuesta a veces mucho poner un diagnóstico psiquiátrico porque se sabe que todo va a ser justificado alrededor de ese diagnóstico psiquiátrico. O sea, tiene trastorno bipolar, pero perdió 40 kilos por el trastorno bipolar. Me pasó. por acelerada. Sí, literal. Entonces es también, y yo también creo que es un profundo desconocimiento de las patologías mentales. Sí, y es que no es fácil tampoco. No es fácil. Sí, aquí creo que los que primero nos tenemos que echar el agua sucia un poco somos nosotros los psiquiatras. Sí, eso lo hablamos en algún otro capítulo del podcast en un principio. A uno cuando estudia medicina en el pregrado poco le enseñan de psiquiatría. Entonces los profes de unos psiquiatras poco le enseñan a identificar a uno esas vainas. Y seamos honestos, como psiquiatras también la cagamos un montón. Y hay un montón de diagnósticos que están mal hechos. Seguramente tú y yo hemos hecho muchos diagnósticos malos. Y creo que la reflexión al final es, puta, hay que entender que un diagnóstico en salud mental es una etiqueta que invade completamente la vida del paciente y o sea, de la persona, porque es que, a ver, a uno le diagnostican, yo qué sé, diabetes. Uno llega el lunes a trabajar siendo diabético y no pasa nada. Nada. Uno, hey Armando, hey, Tómate la metformina. Betty, sí, normal, man. No pasa nada. A nadie le importa. Nadie va a decir, hijo de puta, no se sienten al lado del diabetes. Que es muy Hay dulce. gente. Sí. No, güey, nadie va a decir esa mierda. Nadie. Lo van a ir lamiendo. Sí, nadie, güey, nadie. Pero, ¿qué pasa donde a uno le hagan un diagnóstico de salud mental y uno lo ve en las hospitalizaciones? ¿Cuántos pacientes le dicen a uno, venga, no me saque con ese diagnóstico porque me echan del trabajo? Sí. No le cuente a mi familia esto porque que me jode, ¿sí? Y eso limita las cosas por ambos lados. Claro, limita la atención porque a la gente le da miedo que los atienda un psiquiatra por el estigma de que están locos, son débiles, de puta, no valen ni verga, ¿sí? Y cuando deciden ser atendidos, les ponen un montón de etiquetas, ¿sí? Entonces, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, TLP, trastorno bipolar, esquizofrenia, todos salen con todo. Y entonces viene ahora el estigma social y el estigma familiar. Entonces hay familias que no tratan a los pacientes como adultos, ¿sí? Porque como está deprimido, entonces de ahora en adelante, porque pobrecito, oye, no se le puede hablar. O son severas gonorreas, entonces no, pues ya. Ya deprimido, entonces ya no puede hacer nada, entonces duérmanse porque a lo mejor se muere. Es que el estigma viene de todo lado. Sí, también respecto a eso, hace poco, de hecho, recientemente sí hablaba con una paciente de cómo las enfermedades mentales en particular sí infantilizan, sí, o sea, nuevamente el ejemplo del diabético, pues nadie anda detrás de, hey, tómate la metformina. No, o sea, bueno, habrá gente que anda detrás, pero como que realmente esto es, no, es que me toca dejarlo encerrado, me toca esconder las cosas, me toca yo no sé qué, y es como, pero tú le has preguntado, tú has hablado con tu hermano respecto a si él quiere o no quiere hacer eso, quiere o no quiere que tú le escondas eso, porque en general yo siento que es eso, como hay tanto miedo que no se habla. Infantilizan y invalidan las enfermedades mentales.
Sí, toda esta vaina de pasar por encima del criterio de las personas. No, usted se tiene que tomar la pepa, quiera o no quiera. Se tiene que hospitalizar, quiera o no quiera. Acá, pues, en paréntesis, hay países donde a la gente le dan a escoger si se hospitaliza o no se hospitaliza. Tenga lo que tenga, ¿sí? Colombia no es uno de esos países. Y esto genera debates inmensos, por lo menos en mi cabeza, acerca de, ¿será que sí hay gente que sí necesita ser obligada o no? ¿Sí? Y que tanto eso también ayuda y mejora. O sea, Sí, que a ti te obliguen a hospitalizarte en contra, muy en contra de tu voluntad, que tanto genuinamente te va a terminar mejorando y que tanto te va a empeorar. ¿qué Porque tanto te vas a querer nuevamente, tomar esas pepas? exactamente. ¿Sí? Pero también hablando un poco de quererse tomar las pepas y todo, en el entorno, digamos, como esta es interconsulta usual de el paciente no es adherente al manejo, eh, como si uno fuera también un regañón, mejor dicho, o sea, el psiquiatra va y tú te tienes que tomar el medicamento. Yo a veces pienso que lo hacen es por sospecha de que están deprimidos o alguna cosa, pero en general la verdad lo que he notado es que lo hacen es más que nada como para que uno vaya y los regañe y les diga, Caca, nene. sí, literal. No. Y O es que sea, eso, eso no se hace. sí, eso pasa. O sea, nadie, a ver, don Germán se infarta, llega al trabajo el lunes, se prende un cigarro y nadie va a estar allá amarrándolo. Pues puta, no coge el cigarrillo. Sí, nadie lo va a amarrar, nadie le va a pegar, nadie le va a quitar su cigarrillito. A la gente le vale verga. Ujú. Pero pues, a los enfermos mentales no. Entonces, cuidado, si llega una persona con trastorno depresivo al trabajo, entonces uy, no se sienten al lado de esa persona, porque qué incómodo, le van a decir, "Uy, no, eso no, se va a poner a llorar, qué mierda". Y claro, eso está muy mal. O sea, toda esta parodia es para decir que eso es terrible. O sea, trabajar así debe ser un infierno, man. Debe ser tenaz. Sí. Y se ve un montón también, como las excusas médicas tienen que llevar código y a veces en empresas les piden las historias clínicas, ¿sí? Oigan, eso es Eso es ilegal. ilegal. No, eso es ilegal. Para el que contrate y pida la historia clínica, oiga, señor jefe, no sea tan hijo de puta, eso es ilegal. Y para los empleados que les pidan la historia clínica, díganle a su jefe, hey jefe, no sea tan hijo de puta, eso es ilegal. Eso no se puede. Pero realmente sí se las piden, y eso es puro chisme, ¿saben? O sea, como que de verdad, obviamente también es para comprobar la veracidad de una incapacidad médica, pero pues, o sea, tú verás, tú no tienes por qué, aparte porque yo siento que nuevamente lo que hablábamos la vez pasada, es profundamente incómodo contarle tu vida a un extraño y ahora que el jefe se entere y que el jefe le pase la historia clínica a recursos humanos y que recursos humanos nunca es discreto con esas cosas. Bueno, yo no sé, habrá gente, si hay gente que escucha de recursos humanos, no es contra ti, bebé, pero, pero generalmente no son discretos con eso. Y es como, no, pero en la historia clínica no puede decir esto, pero en la historia clínica no puede decir lo otro. Y pues también a veces hay cosas que son muy esenciales en la historia, pero, Pero pero no se pueden decir. sí, eso también habla acerca, es que son muchas cosas. Se me viene a la mente, por ejemplo, esos pacientes que tienen unas ideas bien gonorreas, que no quieren que la familia las sepa y uno se queda ahí en la mitad, como será que vale la pena que la sepa o que no la sepa o qué hace uno. Pero esos ya son dilemas de los psiquiatras, de Dilemas los diarios. hablaremos después. Pero sí, 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 o sea, el estigma es una cosa jodida. En algún lugar yo leía que más o menos el 9% de las empresas en Colombia em, hacen algo para tener personas con diagnósticos en salud mental, o sea, activamente tienen como unas vacantes Ok. para estas personas, ¿sí? Solo el 9% del montón de empresas que debe haber en este país. Y es que realmente sí hay mucho desempleo por enfermedades mentales, o sea, como que tan pronto van a una valoración por medicina del trabajo, diagnósticos, trastorno depresivo. No podemos contratarte. O pues no le dicen que es por eso, pero pues en el fondo, muy en el fondo se siente así. Mm, Sí, entonces como eso también favorece a que haya más enfermedad, eso también favorece a que haya más síntomas, eso también favorece a que sea mucho más complicado, porque entonces tú sin un trabajo, ¿qué vida social tienes? Pues más allá de decir que en el trabajo no tiene vida social, pero sí es importante, pero también como qué motivación tienes para despertarte en la mañana, que sí, o sea, una persona que ya de entrada tiene una predisposición a tener ciertos síntomas
o ciertas manifestaciones, pues también se ve muy facilitado por eso. Y también de alguna manera, que lo hemos hablado muchas veces, cuando llegan a los hospitales y les dicen antecedentes, enfermedades físicas o mentales. No mentales. No, un trastorno de ansiedad, psiquiatría. Sí. Oiga, sí, es que son tantas cosas. Yo ya no quiero hablar. No, Me indigné, pero... Sí. No, es que es en serio. Porque, porque, a ver, uno se levanta por las mañanas y va a trabajar. Yo creo que al principio porque le encanta, pero la mayoría de los días porque le toca y porque el trabajo es una herramienta para obtener otras cosas. Uh-huh. ¿Sí? Y eso hace que uno de cierta forma se cuide. Yo tengo que tener salud porque quiero tener hijos, porque quiero ir a Disney, porque quiero jugar fútbol, yo qué sé, por algún propósito. Si una persona encuentra discriminación en todas las esferas de su vida, en su familia, en el empleo, en el estudio, en sus amigos, ¿qué puta motivación puede haber para que se cuide? Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, de repente, esta persona que ha sido marginada por el sistema, por la familia, por, por el Estado, por todo el mundo, de repente dice un día, puta, no aguanto esta vaina, yo me quiero morir. Ah, hijo de pucha, le caemos encima. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estás triste? Hospitalizado, obligado, hijo de puta. Y nos Sí, echamos la paja mental de que encerrando a una persona de estas 1 o 2 meses, va a ¿sí? salir divino. Ya, una chimba. Sale otra vez a su mismo contexto difícil, sin trabajo. Hay pacientes que se mejoran en la hospitalización por eso, porque todos los días hablan con un psicólogo, con un psiquiatra, con los demás pacientes. Yo hablo mucho de eso con los pacientes, que una hospitalización es como poner la vida de afuera en pausa. Sí, sí, En pausa. O sea, es como si tú estuvieras completamente desconectado y lo que pase, pues, bueno. sí. O sea, es que y eso es lo que necesita mucha gente. Y hay mucha gente que por eso no quiere salir de una hospitalización, que ese es otro problema, ¿no? Uh-huh. Es que en esto se ve de todo. Hay quien no quiere hospitalizarse y hay quien sueña con estar hospitalizado para siempre. Sí. Y por eso cada caso tiene que ser individualizado y como examinado minuciosamente. Pero volviendo a lo mismo de ahorita, pero si nosotros mismos estigmatizamos, si nosotros mismos juzgamos, marica, ¿qué se puede esperar del resto? Nosotros hablábamos un poco hace poco, precisamente cuando estábamos pensando en qué tema hablar en el podcast de hoy. Y hablábamos que es más fácil de pronto, otra vez yo hablando diciendo más fácil de pronto, pero ignorar al enfermo mental, como simplemente no verlo. ¿Sí? Si no te veo no existes, si no te veo no estás, si no te veo no tienes nada más. ¿Sí? Que también les voy a contar una historia eh, de cómo terminé llevándole chocolates a un servicio de urgencias, pero esto es más común de lo que uno cree. Una vez llegó una paciente con pérdida de 20 kilos, pero cuando llegó dijo que tenía un diagnóstico de trastorno bipolar. Y como llegó diciendo que tenía un trastorno bipolar, pues psiquiatría. Sin estudios, sin nada, sin preguntar por qué había bajado de peso, cómo había bajado de peso, cómo estaba, nada, psiquiatría. Y pues tuve una fuerte discusión con un urgenciólogo precisamente por eso. Y pues mi rabia, que para mí sigue siendo justificada, porque si uno no los defiende, ¿quién los defiende? Era, pues es que a ella también le puede dar cáncer, o sea, no porque tiene trastorno bipolar, pues, o sea, sería fantástico, huevón, o sea, todos querríamos tener un diagnóstico porque no nos da nada más. O sea, ni hipertensión, ni infartos, ni cáncer, ni absolutamente nada, pero fue como, no, es que tiene un antecedente de trastorno bipolar, de pronto bajo de peso por acelerada, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita. Fue una discusión fea, hablé feo, porque a veces hablo muy feo. Me tocó llevar chocolate. Me tocó llevar chocolates para pedir disculpas, y fueron las disculpas menos honestas que he dado en mi vida, porque genuinamente creo que hice bien por la paciente. Y no es como si yo fuera pues Juan Salvador Gaviota, sino que esas cosas por Salvador. Desde por gaviota. Sino que en realidad, o sea, estas cosas pasan y es más común de lo que uno cree.
y es más, o sea, para nosotros es también muy fastidioso como tener que discutir con otras personas respecto a lo que termina siendo o lo que puede ser. Sí, un diagnóstico mental le dan otras cosas, pero también como nosotros también a veces ni siquiera pensamos en otras etiologías, ¿sí? No, esto es un cuadro de ansiedad, era una FA, ¿sí? ¿Quién le pidió un electro? Una FA es una fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón. Es que el corazón Y se da pone muy ansiedad. rápido, a latir muy rápido, y esa mierda da muchísima ansiedad. Claro, y nosotros no nos ponemos a pensar en eso, o sea, la discusión de siempre, tenemos que tomar signos vitales, vaya, es lo básico. Sí, debería ser lo base. Pero bueno, es que de nuevo acá, Se nos olvida que somos médicos también a nosotros a veces. no, y se nos olvida todo. No mentira. Eh, ¿Dónde estoy? Se nos olvida. Acá uno pasa muy rápido como de ser como juez a ser Verdugo. verdugo y sí, o sea, juzgar es fácil, pero también me pongo al otro lado de la balanza y es para los médicos es difícil que se les quite el miedo. Para la gente que atiende pacientes en salud mental es difícil que se les quite el miedo de atenderlo, porque uno le tiene miedo a lo que no entiende. ¿Sí? Y pues aquí chismecito. Yo he visto psiquiatras que le tienen miedo a los pacientes. O sea, si un psiquiatra le tiene miedo a un paciente, fue puta de ahí para abajo, compa, todo. Sí, entonces, Aquí los que nos aguantamos una patada en la cara. sí. Eso sí no me ha pasado a mí porque yo soy un poco más ágil. Destruida. Destruida quedó la cara. Sí, estuvo duro. Pero sí, entonces está este tema, claro, es difícil, pero uno si trabaja en esto, en psiquiatría y en medicina y bueno, en cualquier profesión del área de la salud, hay que hacer el esfuerzo de, por lo menos de ser empático, de entender, de hacer el esfuerzo de entender, de intentar entender. Y pensar Sí. también en otras situaciones y en otras etiologías. Y que son seres humanos. Entonces, como seres humanos, todos tenemos pues derecho a que nos traten dignamente. ¿Sí? Otra gran reflexión yo creo que podría ser, oiga, todos conocemos un amigo, una amiga, un amigue, un familiar, alguien que la está pasando mal. Marica, de pronto esa persona no está así porque quiera chimbear o llamar la atención. De pronto necesita que alguien en el mundo le diga, oiga, venga, ¿cómo está? ¿Sí? Lo que hablábamos la vez pasada, como la gente avisa del... Y es que también, o sea, evidentemente a uno le dicen alucinaciones, psiquiatría, ansiedad, psiquiatría, pero hay muchas cosas que dan alucinaciones, ¿sí? Y yo creo que también por eso va mucho en la pregunta, en el cuestionamiento, en qué es lo que ha pasado, cómo empezó, se ha asociado a otra cosa, ¿sí? Y no como irse a la fácil de decir, alucinaciones, esquizofrenia. Uy, ese es un diagnóstico muy hijo de puta, de verdad. Muy difícil. O sea, no sé por qué hay tantos y es tan difícil. Lo otro, los enfermos mentales, tengan lo que tengan, pueden trabajar en su mayoría. Hacen parte de una sociedad. ¿Sí? Hay enfermedades mentales que se diagnostican a los 17 años. ¿Cómo uno puede creer que entonces ya esta gente no puede trabajar desde los 17 años? Sí. O sea, es que el enfermo mental grave no accede fácilmente a los servicios de salud, de educación, ni de empleo. Eso aumenta la carga también para quienes lo cuidan. Pero uno va y ve gente que puede trabajar, vale. De repente hay enfermedades que no permiten que uno se vuelva astronauta, listo, futbolista, yo qué sé, pero hay trabajos técnicos que no son, o sea, que acá hay que hacer la aclaración, no es que estén mal ni que estén por debajo, no, pero hay trabajos que requieren más bien labores manuales y físicas y hay gente que se puede dedicar a esto y tener una vida digna. Y también he visto pacientes profundamente creativos. Uy, no, eso sí. Profundamente creativos. O sea, y como uno dice, ojalá les dieran la oportunidad de trabajar en un sitio para dibujar, en un sitio, o sea, de verdad, increíble. Contexto. ¿Cómo así? Contexto, ¿Cómo así?
Nada, él no O sea, va a poner un texto que diga, uff, No, es para relacionarme con la chaviza. Ellos entienden. ¿qué es eso, güey? Marica. No es molesto. Marica. Pero uff, sí. Pues nada, por mi parte, esas serían como mis conclusiones, ¿sí? Este es un tema del que se puede hablar más, mucho más, muchísimo más. Uf, otra vez. Sí, creo que al final lo grande es no la discriminación. Sí, o sea, no a la discriminación por un diagnóstico en salud mental, ni físico, ni de ningún tipo. Y nada, o sea, estudiar los pacientes bien. Si ustedes tienen si nos están escuchando médicos y si hay una duda diagnóstica, es válida, estudienla, búsquenla. O sea, no se queden solo con es ansioso porque puede estar infartado. ¿Sí? No se queden solo con está deprimido porque puede tener una hipovitaminosis D. O sea, estudien esa vaina porque siempre va a salir algo. Bueno, no siempre, pero puede salir algo. Puede pasar. Que puede tener un manejo mucho más fácil y una mejoría mucho más rápido que andar tomándose una sertralina que no va a subir la vitamina D. Exacto. Y no olvidar que esa persona que uno ve en urgencias o en la calle, ¿sí? Ese viejito desamparado, con frío, demenciado, esa pelada deprimida, eso, en algún momento de la vida puede ser un familiar de uno. O sea, la mamá, el papá, los hermanos de uno, la novia, se pueden deprimir, se pueden enfermar, les puede dar un trastorno bipolar, de todo, ¿sí? Entonces, nada, se necesita más empatía y más comprensión y ya, hoy nos fuimos menos largos, pero igual largos. Igual largos, pero íbamos mejorando. Sí, siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo, sí. Pero menos largos. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Les dejamos ahí el correo, si algo ahorita también lo escribimos en la descripción del podcast, para que por favor nos envíen sus historias, sus cosas. Queremos conocerlos, queremos saber qué les parece importante que podamos responder. Sí, yo creo que sería chévere como poder contar experiencias que sirvan para sensibilizar a otros. Pero esas experiencias tienen que ser por parte de ustedes. O sea, que ustedes nos autoricen a contarlas y pues intentaremos aquí darles como un contexto, no con la intención de solucionar o de presentarnos como salvadores celestiales de la situación, sino más con la intención de sensibilizar, sensibilizar a los demás, porque creo que es importante. A veces hay mucha gente que se siente sola con lo que tiene ahí dentro y no están solos. Y hay historias absurdas también que uno dice como... Hay historias muy gonorreas. Sí. Pero bueno, gracias. Gracias a todos y todas. Y todos.